Buenas tardes. Muchas gracias, Celso, por tu amable introducción. Yo voy a tratar de resumir, como ha comentado, los aspectos que yo considero más destacados sobre lo que se ha hablado de depresión en el Congreso. En realidad, la depresión se ha tratado de forma transversal a lo largo de todo el Congreso, en distintas ponencias, además de una serie de simposios que han sido dirigidos específicamente a abordar los aspectos neurobiológicos más destacados, así como los últimos avances en neuropsicofarmacología, y de manera muy destacada, que también lo voy a señalar, la relación que tienen estos hallazgos con la clínica, que yo creo que a nosotros, a mí como psiquiatra clínica, pues quizás son los que me han resultado más interesantes y voy a señalar. Empezando por unos datos generales que yo creo que nos sitúan en el contexto de la importancia de la depresión. Recordar la altísima prevalencia que tiene en la depresión en Europa. Datos como el 20% de prevalencia de vida en las mujeres, el 10% en varones, la enorme discapacidad que provoca, de manera que la OMS la sitúa en el año 2020 como la segunda causa de discapacidad en el mundo occidental. El enorme coste económico que supone, aparte del coste psicológico, por supuesto, este trastorno para las arcas públicas, hoy en día también tan importantes. Y a pesar de ese contexto, solamente el 20% de las personas que tienen depresión reciben un tratamiento adecuado. De estas que reciben un tratamiento adecuado, solamente en 2/3 partes de los casos el tratamiento con antidepresivos actualmente resulta efectivo. También se ha señalado los pilares del tratamiento, que debe ser, además de conseguir la remisión de los síntomas, y entre ellos cabe destacar no solamente el humor deprimido, sino de manera muy especial la anedonia, que como saben es un síntoma nuclear también en la depresión. Aquellos aspectos enfocados en la recuperación de la calidad de vida del sujeto y de manera también muy especial del funcionamiento psicosocial. Por último, destacar como introducción la importancia que se ha dado en todo el Congreso a intentar recuperar de manera completa y lo antes posible este síndrome. Empezando brevemente, destacar en la ponencia que ya ha señalado Pedro, y por eso no me voy a extender, que la ponencia del profesor Artigas en una sesión plenaria habló de la implicación de la corteza prefrontal también en la depresión. Quiero señalar de los circuitos de la corteza prefrontal el ventromedial, por su implicación en el procesamiento emocional, que es un aspecto muy destacado que vamos a tratar a continuación. Y también el profesor Artigas señaló, en una publicación que hace el CNP diariamente sobre las cosas más destacadas, que hay unos hallazgos realmente interesantes en investigación en los últimos años es el efecto antidepresivo de la ketamina y el efecto también antidepresivo de la estimulación cerebral profunda en la corteza prefrontal. Estos dos hallazgos, en opinión del profesor Artigas, están guiando la investigación actual sobre nuevas dianas terapéuticas. También tengo que hablar del glutamato. El glutamato realmente pues, ha sido efectivamente el gran protagonista de este congreso y también se ha implicado en la depresión. En realidad, si viene a sumar a otras hipótesis, la monoaminérgica, la hipótesis de la inflamación, del desarrollo, del neurodesarrollo, pero yo no diría que es la última hipótesis ni que es la definitiva, ni muchísimo menos, sino que esta hipótesis se viene a integrar junto con el resto a través de alteraciones en mecanismos de plasticidad neuronal que bueno, pues están en el trasfondo de las vías neurobiológicas en depresión y también en otros trastornos psiquiátricos. En ese sentido, y siguiendo la hipótesis glutamatérgica, se han señalado nuevas dianas terapéuticas sobre las que está la investigación implicada. Todos los agentes relacionados con el glutamato y, en especial, los agentes antagonistas del receptor NMDA, debido al efecto contrastado que tiene la ketamina, un antagonista de estos receptores, como efecto antidepresivo inmediato a dosis subanestésicas. Bien, este fármaco y algunos otros se están investigando siguiendo la hipótesis glutamatérgica y en el futuro pues podremos ver quizá nuevos agentes en este sentido. Como decía,
estimulación cerebral profunda también está guiando la investigación. Y solo quería señalar que hubo un simposio dedicado específicamente a esta técnica terapéutica y en particular nos hablaron de nuevas dianas en depresión resistente. En particular, el núcleo accumbens parece una diana segura y eficaz y que, bueno, pues que ha mostrado su eficacia en seguimientos a un año de evolución con un 50% de respuesta. Los procesos inflamatorios también han sido, tratados, abordados en este congreso y se han aportado nuevos datos. Como saben, es una hipótesis ya vieja, que no es reciente, pero lo que sí quizá es más novedoso es la interrelación que tienen los procesos inflamatorios con los factores inmunes que modifican la neuroplasticidad y que afectan a la cognición y a las emociones, así como el haber hallado variantes genéticas de factores de la inflamación que pueden hacer que haya un aumento en algunos sujetos para la depresión, así como una disminución a la respuesta a los antidepresivos. Siguiendo con esta hipótesis, también resultó interesante ver cómo en el maltrato infantil, en relación con procesos de inflamación, se ha visto en resonancia magnética funcional que hay un aumento de la respuesta de amigdalar ante las expresiones faciales negativas, junto con una disminución del volumen del hipocampo. Señalo esto como destacado porque se ha relacionado con la depresión. Y también se ha visto cómo los adultos deprimidos con antecedentes de maltrato infantil tienen un mayor riesgo de tener una respuesta menor a los antidepresivos. La alteración del procesamiento emocional, como les he dicho, es algo que yo creo que ha sido muy destacado en este congreso y me ha resultado especialmente interesante porque se ha estipulado como un endofenotipo de la depresión. Mediante algunos test que lo que tratan es de identificar el sesgo cognitivo y la identificación de imágenes, se ha visto que los antidepresivos de distintas clases, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de la noradrenalina, la gomelatina, que como saben es un mecanismo diferente de acción a través de su acción agonista sobre los receptores melatonérgicos M1 y M2 junto con el antagonismo de los receptores serotonérgicos 5-HT2C. Pues bien, como digo, todos estos fármacos han demostrado un efecto precoz en disminuir el reconocimiento de la expresión facial negativa, así como aumentar el recuerdo de la información positiva y también disminuye la respuesta a estímulos negativos. De manera que los autores que han expuesto esos datos postulan que esto puede ser un mecanismo común en los antidepresivos. A modo de ejemplo, se sitúa, por ejemplo, la gomelatina a la que he hecho referencia anteriormente, que presentaría respecto a los otros fármacos que he comentado una acción específica sobre la disminución de las imágenes, o sea, del procesamiento emocional, específicamente sobre la tristeza, no solamente sobre las otras emociones negativas, sino en particular sobre la tristeza, lo que le situaría, digamos, bueno, pues en un perfil diferencial como antidepresivo respecto al resto. Y también tiene efectos sobre la memoria y sobre la disminución a los estímulos aversivos. Otro aspecto importante que me ha resultado de interés es el ver cómo hay un aumento de la conectividad a nivel cerebral en la depresión, o sea, un aumento de la actividad en general, y cómo hay una dificultad por parte del paciente deprimido en diferenciar el procesamiento emocional de otras funciones cerebrales. Me explico con la siguiente diapositiva, en el sentido de que hay un aumento de la atención del sujeto deprimido hacia sí mismo, y en este sentido se ha visto cómo este aumento de la atención está implicado como proceso neurobiológico en la depresión. Así, Philippe Fossati nos presentó un estudio en el que se demostraba una acción temprana sobre este procesamiento emocional con una disminución de la actividad amigdalar que además correlacionaba con los efectos a largo plazo de la gomelatina y que predecía la respuesta. Bien, también quería destacar que los episodios depresivos
son neurotóxicos, la hipótesis de la neurotoxicidad es muy importante y nos mostraron datos de cómo, según se sucedían los episodios depresivos, había una alteración en la memoria que se iba acumulando según pasaban los episodios, y también una disminución de la velocidad del procesamiento cerebral. Esto lo que hace es que el número de episodios se relacione con un menor éxito en el tratamiento, con más síntomas residuales, con un aumento de la gravedad de los trastornos de personalidad, más deterioro cognitivo y una disminución del funcionamiento psicosocial. De ahí la importancia de la recuperación completa desde el principio, y se hizo mucho hincapié en que los síntomas residuales se asociaban con un peor pronóstico y con una peor respuesta y con un mayor índice de recaídas. La calidad de la respuesta antidepresiva desde el principio es fundamental y yo creo que en eso los psiquiatras nos tenemos que intentar centrar. También se mostraron datos sobre el valor predictivo de la respuesta a antidepresivos, en el sentido de que una respuesta temprana, ya vista en la primera o segunda semana, era capaz de predecir la remisión a medio plazo. En ese sentido, se hizo mucho hincapié, y precisamente por el efecto neurotóxico que hemos comentado anteriormente, en tratar desde el primer momento con fármacos que realmente sean eficaces a corto plazo y que sean capaces de conseguir la remisión completa. Aquí tenemos algún ejemplo, como la agomelatina, por ejemplo. Es capaz también de actuar sobre el funcionamiento psicosocial, que es otro de los pilares básicos del tratamiento, y se ha demostrado eficaz a dosis de 25 miligramos, como se ha señalado, que sería la más apropiada a utilizar en el caso de la depresión. Simplemente una última diapositiva con los pósters, con una visión de los pósters, por señalar la importancia que tienen en este congreso. Y nada más, muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Ángela. Y de nuevo, como al resto de los ponentes, enhorabuena por esta labor tan difícil, ¿no?, de sintetizar en 10 minutos lo que pudiste atender delante de la CNP en 5 días largos e intensos. Me comunican que hemos llegado ya a 1.200 personas que nos están escuchando viendo a través del chat, lo cual yo creo que es un hito muy importante y que quiero compartir con todos vosotros. De lo que has dicho, ha habido varias cosas que me han llamado la atención. Has presentado muchos estudios que tienen que ver con neuroimagen, ¿no? Y has hablado de los endofenotipos. ¿Has tenido la impresión, después de escuchar estas charlas, que se está utilizando la neuroimagen para intentar reducir la heterogeneidad de la depresión e identificar grupos más homogéneos sobre los cuales hacer ensayos clínicos, o he tenido yo una impresión errónea? Bueno, yo realmente lo que he sacado la impresión es que se están haciendo muchos estudios de neuroimagen para conocer mecanismos neurobiológicos que sean capaces de explicar de una manera quizá diferente, mediante un abordaje distinto sobre otras hipótesis etiopatogénicas, el poder conocer y avanzar en la investigación de la depresión. Es mi impresión, o sea, que se está utilizando, y realmente los datos que han presentado los distintos ponentes han sido muy interesantes en ese sentido y bueno, muy llamativos. Has hablado también de la estimulación cerebral profunda. Uno, cuando acude a las reuniones que hacen nuestros hermanos en el campo de la medicina, de la neurología, y va por las parte de los stands, tiene la impresión de que cada vez, o parece que ya hay casi más stands de medical devices, ¿no?, de biotecnología, que casi de fármacos. Has hablado de la estimulación cerebral profunda. Por la cantidad y por la calidad de las presentaciones que se han hecho en temas que tienen que ver con herramientas no farmacológicas para el tratamiento de la depresión, ¿has tenido la impresión de que es una vía que va en aumento o no? Bueno, no es que sea impresión mía, es que el profesor Artigas, que tiene mucha, digamos, más peso y más importancia para poderlo afirmar, así lo dice. Él realmente lo considera como una de las aportaciones en los últimos años más interesantes en relación con el tratamiento, pues en particular de la depresión, que es lo que yo he estado resumiendo y viendo. Y bueno, realmente él hablaba tanto de los receptores NMDA como de la estimulación cerebral profunda, como los dos grandes pilares en los que cree que la mayoría de la investigación está hoy en día centrada para buscar nuevas dianas terapéuticas que aporten, digamos, nuevas herramientas para este terrible problema.
Y antes de dar el paso al resto de los invitados, no puedo evitar preguntarte algo que me ha llamado poderosamente la atención. Todos tenemos un cierto sesgo a fijarnos o a priorizar aquello que tenemos más cercano, pero tanto en tu intervención como en la intervención del doctor Sánchez he visto que ha habido muchas ponencias de profesionales, de médicos, de psiquiatras, de neurocientíficos, de investigadores de este país. ¿Ha habido una buena representación de ciencia española en este congreso? Sí, sí que la ha habido, por supuesto, tanto entre los ponentes y de manera muy destacada en la sección de pósters, que bueno, he querido señalar la última diapositiva como una sección muy importante en este congreso, que realmente la foto es una foto real con una gran afluencia, que prácticamente había que darse codazos para poder ver los pósters y poder hablar con los autores, y había muchos pósters desde luego españoles, algunos de ellos por supuesto con premios del ECNP, y bueno, de hecho he hecho una foto de uno de ellos, ni es el mejor ni es el único, ni muchísimo menos, pero lo quería señalar pues porque realmente la investigación en psiquiatría pues está avanzando gracias, entre otras cosas, a los consorcios de investigación, como el Cibersan, al que pertenecemos pues todos nosotros, ¿no? Y yo creo que eso ha dado pie a que cada vez tengamos mayor peso en la investigación en los distintos congresos y mayor presencia. Pues nada, a seguir así. Miguel, ¿quieres? Sí, pues bueno, felicitarle a Ángela por su brillante resumen de un evento tan complejo como este. Me ha llamado mucho la atención cuando has hecho mención de lo que es el reconocimiento de la expresión facial negativa como procedimiento, ¿no? Claro, es complicado esto, ¿no? Es complicado porque metodológicamente cuál es el procedimiento de arbitrar un instrumento de ese tipo. Pero claro, eso hay que validarlo. Lo que es decir, para mí una expresión facial negativa no necesariamente es la misma que para ti. Esto tiene mucho de proyectivo y me recuerda un poco aquí yo soy el veterano, ¿no? Aquellos famosos test de Sondy, que son test del siglo pasado, de los años 20, 30, ¿no? Que era simplemente un procedimiento de identificación con caras, ¿no? Y que supuso quizás el primer avance para intentar ya definir trastornos de personalidad, ¿no? En el siglo XX a primeros, ¿no? Y claro, el recuperar ese tipo de procedimientos tan psicológicos, diría yo, ¿no? Pues es muy interesante. Lo que pasa es que yo presumo que es muy complicado eso. Pues le agradezco mucho el comentario, porque la verdad es que es uno de los aspectos que a mí me han llamado poderosamente la atención en este congreso y la importancia que eso ha adquirido en la investigación en depresión. Y bueno, realmente es un aspecto psicológico, pero que tiene un trasfondo, un mecanismo neurobiológico de base, ¿no? De hecho, es lo que se ha intentado presentar en el Congreso. Como en la depresión sí que se ha visto que determinadas, digamos, expresiones faciales negativas son las que se recuerdan o se fijan más. Y cómo se ha demostrado, que me ha llamado poderosamente la atención, que distintos antidepresivos sean capaces de disminuir en esos sujetos el reconocimiento facial negativo, pero no solamente en pacientes deprimidos, sino también en controles sanos. Entonces, bueno, de un procedimiento que años atrás pues era más de tipo psicológico, la interpretación quizá, pues ahora estamos intentando demostrarlo desde el punto de vista biológico mediante estudios bien sistematizados, mediante estudios de neuroimagen funcional y bueno, con unos resultados que a mí me llaman poderosamente la atención y que sí que pueden a lo mejor arrojar luz sobre el mecanismo íntimo de la depresión, como se ha apuntado en las ponencias. Otra cuestión interesante. Otra cuestión distante, pero cortita. Sí, muy cortita. Es en lo que se refiere al papel del estrés en la base de los fenómenos depresivos. Cuando hacemos alusión a traumas infantiles, se ha hablado algo en el CNP de específicamente trauma sexual en la infancia, como variable más determinante que trauma inespecífico. Trauma sexual en la infancia. El abuso sexual. Sí, el trauma sexual. El trauma sexual, sí, perdón. Sí.
Sí, efectivamente se ha hablado de la influencia del estrés y bueno, en relación con los mecanismos inflamatorios, autoinmunes y con la neuroplasticidad y con lo que eso supone de aumento de riesgo no solamente para la depresión en el adulto, sino para predecir la respuesta, la menor respuesta antidepresiva en el adulto. A mí eso me ha llamado también la atención en relación con el trauma infantil. Muchas gracias. Muy interesantes esos estudios. ¿Tiempo para una pregunta más corta, Miguel? Muy breve. Sobre dos fármacos, ketamina y egomelatina. La ketamina fue el fármaco de moda en el meeting de la APA este año en San Francisco. La ketamina era el antidepresivo más eficaz que se había descubierto hasta ahora, con resultados espectaculares, pero que hay dudas de si se puede llevar a la práctica clínica. ¿Qué había concretamente en el ECNP de la ketamina? Y de egomelatina, es el fármaco de moda en Europa. Se habló mucho de síntomas negativos en la depresión. ¿Qué había de esto? Pues bien, en relación con la ketamina, desde luego se habló mucho y se habló por su relación con los receptores NMDA, y no solamente eso, sino el mecanismo último, ¿no? Porque realmente qué es lo que está detrás de eso para producir el efecto antidepresivo. Podría haber un aumento de la dopamina, como se ha estipulado, o también que actuaría para conseguir el efecto antidepresivo sobre el BDNF, alterando los niveles del BDNF. Realmente la ketamina tiene otras limitaciones, pero es probable que análogos de la ketamina o con un mecanismo similar de acción puedan desarrollarse como fármacos antidepresivos en el futuro. Y en relación con la egomelatina, pues efectivamente se ha hablado mucho porque es quizá el antidepresivo que más reciente se ha introducido con un mecanismo de acción diferente a los conocidos, a los utilizados hasta ahora, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y sobre todo pues se han señalado las ventajas que tiene pues en la recuperación completa por una parte, además en la respuesta temprana, y cómo es importante esa recuperación completa para predecir un buen pronóstico en cuanto a una respuesta definitiva a más largo plazo. También el efecto sobre la anedonia ha sido fundamental, como se ha demostrado un efecto inmediato, prácticamente en una semana, y también en relación con esto, cómo es capaz de mejorar el funcionamiento psicosocial a corto plazo, de manera más clara que otros antidepresivos con los que se ha comparado. Yo creo que son aspectos importantes que se han destacado en relación con la egomelatina en este congreso. Pues muy bien, Ángela. Tenemos ahora la oportunidad de escuchar ese segundo bloque de la audiencia. Tiene la palabra, y antes de darle la palabra al doctor Pérez Rojo, para que nos resuma la participación por parte de la audiencia, quiero señalar que los españoles deben estar llegando a casa después de trabajar, y en Sudamérica deben estar haciendo el parón para comer, porque si al principio de tu intervención hablábamos de 1.200 personas, ese número se ha incrementado en varios cientos a lo largo de la intervención, con lo cual yo creo que todos podemos congratularnos. Ahora sí, doctor Pérez Rojo. Muy bien. Parece que todo el mundo quiere escuchar a Ángela, ¿no? Se han sentado todos para escucharla. Bueno, el chat está ahora muy activo, hay muchas preguntas, algunas no vamos a poderlas trasladar, pero bueno, han empezado también hablando de la depresión y la inflamación. Y bueno, desde Panamá, por ejemplo, nos preguntan por programas para la detección temprana de la depresión y su posterior tratamiento por médicos de atención primaria. Yo creo que la gente se ha quedado con esto de que el 20% son detectadas y reciben tratamiento adecuado, y el resto nada. Y la gente está comentando mucho lo de la neurotoxicidad. Depresión, enfermedad neurotóxica, entonces es una enfermedad grave, como sabíamos, pero todavía más. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos prevención precoz? Pues bien, yo creo que la prevención precoz, desde luego, es importante, es una carencia hoy en día, y yo creo que la investigación nos puede ayudar a nuevas vías en este sentido. Y desde luego que es una enfermedad grave, por supuesto. La verdad es que todos los datos sobre la neurotoxicidad lo que nos hacen plantearnos como clínicos es que tenemos que intentar desde un primer momento utilizar fármacos que sean eficaces a corto plazo, además que hay que actuar de manera inmediata, y no podemos dejar a un paciente con un fármaco y no revisarlo hasta pasado un tiempo. Hay que revisarlo de manera temprana, no más allá de 2 semanas,
semanas para valorar la respuesta, porque está claro que esa respuesta a corto plazo en la mejoría de los síntomas nos va a predecir la respuesta definitiva y la recuperación completa que tenemos que intentar en todo caso en todos los pacientes. No nos podemos quedar parados. De hecho, algún ponente dijo que cuando un psiquiatra ya no sabe qué hacer con un paciente para recuperarlo, pues que busque una segunda opinión, que no se quede sin hacer nada, porque realmente es un problema grave lo que tiene el paciente. Bueno, la gente está preguntando ya por las experiencias a largo plazo con ketamina. Creo que todavía no hay muchas, pero todos estamos deseando que aparezca algo nuevo, algo eficaz. Hay comentarios en torno a gomelatina, algunos son un poco críticos. Por ejemplo, hay alguien que dice, bueno, parece que valdoxana ha descubierto la anedonia. Luego hay gente que se pregunta, ¿por qué estamos hablando ahora tanto de emociones, de anedonia? Y también hay otros que dicen, bueno, esto que nos has introducido, ¿qué pasa? ¿Que mejora el procesamiento de verdad de los afectos? Estamos hablando ya de afectos positivos y afectos negativos, ¿de verdad? Bueno, en cuanto a la anedonia, desde luego no la hemos descubierto ahora. De hecho, ya era un síntoma nuclear en la depresión, pues en las anteriores ediciones del DSM. Se exigía como imprescindible para el diagnóstico varios síntomas, un mínimo de 5 síntomas, entre los que tenía que estar el ánimo deprimido o la anedonia, ¿no? La disminución de la capacidad de experimentar placer. Entonces no la hemos descubierto. Lo que pasa es que ahora pues nos interesamos por ella. Antes quizá quedaba en un segundo plano, mejoraba el ánimo depresivo, pero no preguntábamos al paciente más. Pero ahora no solamente le preguntamos, quiero decir que ahora esa inquietud surge por una necesidad del paciente y también probablemente por efecto de los antidepresivos que estábamos utilizando más habitualmente, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que no mejoraban ese síntoma. No solamente no lo mejoraban, sino que incluso pues tenían un efecto negativo en cuanto a provocar cierta indiferencia emocional. Entonces, el ver que hay fármacos, como por ejemplo la gomelatina y probablemente otros que se estén desarrollando en esa línea, que son capaces de mejorar la calidad de vida, la capacidad de experimentar emociones por parte del sujeto, y que eso se relaciona además con una mejoría en el funcionamiento psicosocial, pues yo creo que es muy importante, y por eso está ahora de moda, no porque no existiera antes, sino porque ahora somos capaces de tratarlo, y quizá antes pues pasábamos por alto porque no teníamos esa capacidad. Eso en cuanto a la anedonia, y no recuerdo ahora las otras preguntas, la verdad. Pues tendremos oportunidad, ¿no?, de nuevo de volver a escuchar a esa audiencia. Muchísimas gracias, Ángela, después de la tercera intervención. Y es el turno ahora del doctor Jordi Blanch. El doctor Jordi Blanch es jefe de sección de consultas externas, responsable de docencia del Instituto de Neurociencias del Hospital Clínic, presidente de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y gran experto en múltiples patologías, entre ellas el trastorno de la personalidad, la comorbilidad psiquiátrica con otras patologías físicas y fundamentalmente en la comorbilidad con el VIH. Y a él le ha tocado el aspecto más difícil, porque si primero nos hemos centrado en psicosis, luego nos hemos centrado en depresión, ahora nos vamos a descentrar y vamos a abarcar pues esa amalgama de lo que es la ansiedad, las adicciones y el trastorno adictivo por déficit de atención, que seguro que él es capaz de integrar en 10 minutos en una única ponencia. Jordi.